Está en el campo de las neurociencias y, por cierto, esta década de los años 90 ha sido declarada la década del cerebro, ¿no? Y del estudio de las neurociencias. Hay muchas corrientes de estudio en ese campo, pero me gustaría que hicieras una muy breve incursión y me hablaras un poco de las corrientes o tendencias, así más sobresalientes, ¿no? Pero en definitiva, ¿hacia cuál te acercas tú más en ese aspecto del conocimiento de la ciencia del cerebro y de la mente, y su distinción si es que hay que hacerla, o su conexión si es que existe, o si están separados, o si ambos son lo mismo, ¿no? Voy a contestar brevemente a las diferentes, o por lo menos a la pregunta principal. Efectivamente, en la actualidad estamos en la década del cerebro, que coincide también con la década del genoma. Yo creo que no es una casualidad, sino un plan preparado. En lo que respecta a la década del cerebro, ¿qué es lo que se lleva ahora? Es muy difícil sintetizar, pero yo diría que, por una parte, lo que más se lleva es pensar que tanto el cerebro como la mente no son ni más ni menos que dos planos de la realidad, pero que en el fondo se podrían fundir en uno solo. En este grupo habría que incluir todos aquellos grandes expertos que dicen que, basándose exclusivamente en la biología del cerebro, se puede explicar todas las funcionalidades propias del ser humano, desde las más intelectivas o racionales hasta las más afectivas o emocionales. Esta es una de las tendencias más actuales, lo que no quita para que haya otros grandes especialistas que sostienen que cerebro y mente, por destacar dos realidades de las que todas las personas hablan, son dos planos diferentes que están relacionados entre sí, pero que al fin y al cabo constituyen una dualidad. Entonces, primero, podríamos decir que hay una situación o una actitud monista y otra dualista. A lo largo de la conversación te podré decir, mi querido amigo Madana, que yo particularmente no sostengo ni la una ni la otra. Podríamos definir que la monista es aquella corriente que exclusivamente fija su atención en el cerebro propiamente dicho, como órgano de pensamiento y de funcionamiento, y la dualista es aquella que establece la corriente entre esos dos aspectos, mente y cerebro. Ahora, ¿cómo crees tú, desde el conocimiento que tú tienes en este aspecto, que se genera el pensamiento? Krishnamurti decía, por ejemplo, que el pensamiento se generaba a través de la memoria. ¿Cómo piensas tú que se produce el pensamiento? ¿Es meramente a través de la transmisión o de la recepción de estímulos a través de los sentidos y el aprendizaje? ¿O es algo mucho más complejo y más misterioso? Te voy a contestar a esto, pero haciendo una consideración previa para centrar desde mi punto de vista el problema. Cuando hablamos de cerebro, cuando hablamos de mente, juntos o separados, enfoque monista o dualista, estamos hablando de dos dimensiones muy importantes, pero de dos dimensiones, en definitiva, del ser humano. Yo me atrevería a decir, y no es arriesgado decirlo porque, como verás, me apoyo en hechos que sostienen otros expertos en otras áreas, que el ser humano es muchísimo más complejo. El ser humano está afincado en el planeta Tierra. Por lo tanto, hay una dimensión claramente
permítaseme el término terráqueo. El ser humano es un ser terráqueo, está afincado en el planeta Tierra y por lo tanto esa dimensión hay que considerarla. Como representante más excelso de esa dimensión, pues no costaría ningún trabajo hacer una reducción muy fuerte, es decir, una simplificación muy grande, y podríamos entonces señalar que el cerebro es el representante de esa dimensión puramente terráquea. Si nos acordamos, las grandes especulaciones, y no lo digo en sentido peyorativo, sino en sentido de ingenio que supuso toda la elaboración de Teilhard de Chardin sobre la posible evolución del ser humano, entonces la noosfera, en la cual podríamos incluir toda la dinámica mental, desde la más habitual, familiar, coloquial, hasta la que sostengamos a nivel universal con las demás personas que conviven en el planeta, y no solamente teniendo en cuenta todo ese saber intelectivo que pueda, o enciclopédico que pueda haber, sino todo ese saber que no se puede encerrar en una enciclopedia y que es toda la realidad de las emociones, de lo afectivo, del plano emocional. Entonces eso, unido a la cultura y a las relaciones que existen entre todas las personas, entre todas las culturas, entre todos los pueblos, pues ya vemos que la otra dimensión de la mente efectivamente aparece. Pero yo no me quedaría ahí, porque el planeta Tierra, al fin y al cabo, está sumergido en el cosmos, a nivel, y parece elemental decir esto, con toda la grandiosidad que tenga. Podríamos decir que el planeta Tierra está inmerso en el sistema solar y está en la Vía Láctea, pero estamos hablando de una galaxia. Pero el ser humano, por muy fantástico que puedan parecer estas declaraciones, hay que estar abierto a que el ser humano pueda estar en interacción de forma absolutamente desconocida con el resto del cosmos. Entonces hay una dimensión cósmica que yo abriría, como el que abre un expediente, una carpeta, para tenerlo en cuenta. Y yo personalmente no me quedaría conforme con abrir esas 3 macrodimensiones o 3 macrorealidades, que naturalmente se pueden desdoblar cada una de ellas en una infinidad de realidades menores, sino que me atrevo a dar el salto, y yo personalmente creo en ello, que hay una trascendencia, se la denomine como se la denomine, un plano en el que una realidad o una dimensión que normalmente no está contemplada por las ciencias oficiales, en este caso las neurociencias, pero que eso no quiere decir que no exista, y entonces esa dimensión yo la añadiría a las anteriores. Entonces, con esto llegaríamos provisionalmente, porque ya decía antes que cada dimensión a su vez es un factor que se puede desdoblar en muchos más elementales, llegaríamos que por lo pronto el ser humano podríamos marcar 4 macro dimensiones perfectas, y con arreglo a eso habría entonces que estudiar cómo se comporta el ser humano. O sea, que quieres decir que podría existir eso que podemos denominar la trascendencia, ir más allá del propio individuo, ir más allá de las dimensiones que le limitan, en definitiva, más allá del cuerpo, más allá del cerebro, más allá de la mente, entrar en una dimensión totalmente desconocida para el individuo como tal. Me viene a la memoria ahora lo que hablamos en otra ocasión tú y yo, acerca de la importancia de los métodos para llevar a cabo una renovación, recuperación, potenciación de la persona. Cabe muchas posibilidades, y comentábamos
que sin un método no se puede ayudar posiblemente a otras personas, por muy bien que tengamos establecido el modelo. Lo que quiero decir ahora es que, estando totalmente de acuerdo en ello, quisiera entonces señalar que el método va a depender mucho del modelo que tengamos del ser humano. Si el modelo es muy sencillo, muy mecanicista, por ejemplo, pues no nos extraña que una persona agote todo lo que se le ocurra en unos ejercicios, por ejemplo, de gimnasia, puesto que piensa que el ser humano es una máquina que hay que tener perfectamente engrasada y que por eso la gimnasia es el ideal. Si pensamos ya que el ser humano está sujeto a 2 dimensiones, podríamos pensar en algo más perfecto. Entonces podríamos pensar tanto en una gimnasia más rítmica, o bien tomar un nivel bajo, que no es el que enseña el yoga, sino simplemente un nivel, yo diría, me atrevería a decir hasta mal entendido, de lo que puede ser uno de los yogas que existen, por ejemplo el Hatha Yoga, el yoga físico, y entonces una persona podría contentarse con hacer no una gimnasia, sino él entendería que es una especie de gimnasia, que no lo es, pero ya con una cierta actitud mental. Si nos quedáramos en eso, bueno, pues habíamos dado un salto con respecto al primer modelo. Pero si no nos conformamos en eso, ya entraríamos en algo más adelantado. Y también hablábamos esta tarde de que el Raja Yoga toma en consideración todo lo anterior, pero teniendo en cuenta que el ser humano es bastante más que esas 2 dimensiones que habíamos hablado. Si tomamos en consideración los fundamentos que han servido como base para que Patanjali y otros verdaderos sabios han, valga la redundancia, tomado como referencia para elaborar todo lo que es el yoga más integral, entonces podríamos estar pensando en al menos una gran visión de lo que es el ser humano, contemplando las 4 dimensiones a que yo antes hacía referencia. Es decir, que iría a cortar para no hacerlo más largo, pero yo diría que entonces lo recomendable, aunque no sea sencillo arrancar con ello, sería tomar ese modelo más completo, más cósmico, más abierto a la trascendencia, y de acuerdo con ello elaborar una metodología que sería un yoga, pero un yoga escrito con mayúscula. Hablando de aspectos más pragmáticos, tú has escrito un par de libros con Ramiro y también has investigado, intentado averiguar, intentado, por otro lado, conocer en mayor profundidad algunos aspectos, digamos, prácticos del yoga. Me gustaría, por lo tanto, que hicieses una definición muy breve, si es posible, primero, lo que tú consideras el aspecto yógico o del yoga en el aspecto, digamos, filosófico, cuanto a búsqueda de una realidad o el porqué de la vida, etcétera, y luego, pues, un yoga que tenga que ver con los aspectos psicofisiológicos del individuo y los beneficios que acarrea, en este caso, o que produce, digamos, la práctica de sus métodos y de sus técnicas, ¿no? Sí. Y algunos de los estudios hechos, o que tú recuerdes, o que vengan a tu mente. Sí, indicábamos antes que si el modelo del ser humano se contempla con generosidad, es decir, con amplitud de miras, que sería la visión filosófica, antropológica del ser humano, nos daremos cuenta que esto permite utilizar otros escalones de esa concepción, otros escalones ya prácticos, para, apoyándose en ese modelo tan complejo, desarrollar, mejorar
incluso curar a las personas que adopten esa metodología. Voy a explicarme. Si confiamos en que, como decíamos antes, en el ser humano todo está imbricado, ese plano más superior, con ese plano cósmico, con ese plano de la noosfera de lo mental, con el plano más biológico, físico, si ese es el modelo que realmente aceptamos, no nos va a extrañar entonces que una educación adecuada de una de esas dimensiones influya en las otras. Por ejemplo, se pueden canalizar las energías propias del ser humano vía ejercicios mentales, entendiendo que metodológicamente hablamos de ejercicios mentales, pero que debemos entender que un ejercicio mental no se puede hacer, es imposible hacerlo por separado, porque afortunadamente influye sobre la realidad, sobre la dimensión fisiológica. Si yo, por ejemplo, enseño a una persona a que logre, por medio de unos ejercicios que, repito, le llamamos mentales, pero que hay que entenderlos, que están imbricados forzosamente con los fisiológicos, a que su mente se tranquilice, que la persona entonces aparezca más armónicamente ante sí misma y ante los demás, lo que voy a lograr, casi yo diría sin proponérmelo, es que esa persona adquiera esa armonía, ese equilibrio en todos sus sistemas fisiológicos y por lo tanto una tranquilidad en el plano de lo mental, una armonía de lo mental lleva implícita una armonía en el resto de los planos. Su sistema inmunológico va a funcionar mejor, su sistema cardiovascular va a estar más equilibrado, su sistema respiratorio, hasta su postura, es decir, su aparato locomotor, se va a ver influido positivamente por esa tranquilidad mental. Y recíprocamente, si convenzo a una persona o si la enseño a esa persona a que mantenga una actitud armoniosa, aparentemente solo corporal, de ahí vendría la enseñanza de mantener la postura en los ejercicios físicos del yoga con una actitud serena y pensando en la propia postura. Lo que voy a lograr es apaciguar la mente, tranquilizar la mente, armonizar la mente y por lo tanto voy a influir sobre el resto de los sistemas, como antes había dicho. Es decir, aunque sea simplemente a dos planos, que dos planos es normalmente a lo que suelen aspirar la mayor parte de las personas, si yo trabajo en esos dos planos. ¿A qué planos te refieres con esa dicho? Sí, me refiero a que normalmente en lo que suelen pretender, y eso tienes tú mucho más experiencia que yo, por el tipo de pregunta que te hagan las personas que van a empezar a practicar yoga, las personas normalmente acuden a un centro de yoga porque quieren combatir ciertos problemas que tienen de estrés o ciertas molestias que ellas piensan que son puramente fisiológicas o sienten ciertos trastornos que no les parecen graves como para ir a un psicólogo clínico o a un psiquiatra, pero que han oído que el yoga les puede ayudar a tranquilizarlas. Bueno, a eso me refiero, que el mero hecho de acometer una u otra de las ofertas que normalmente se suele hacer en el yoga, haga usted solo yoga física, haga usted solo yoga mental, o si puede usted haga las dos cosas juntas, eso va a lograr esa estabilización grande de la persona. Lo cual no quiere decir, como hemos dicho al principio, que se agote la oferta ahí, pero eso es algo que podemos comentar a continuación. La respiración, por ejemplo, llevada a cabo como técnica, como método,
¿qué efectos puede tener a nivel fisiológico, a nivel cerebral y a nivel, digamos, psíquico o psicológico? La respiración yo diría que es uno de los grandes motores, si no es el principal, del yoga, porque además, como luego veremos en otro comentario que hagamos, la respiración puede, filosóficamente hablando, puede llevarnos al menos al plano cósmico al que hacíamos referencia hace unos momentos. Pero refiriéndonos de momento a los dos planos, la respiración lo que va a lograr es influir positivamente sobre la estabilidad y sobre la armonía del sistema nervioso, y a través de esa estabilización del sistema nervioso va a influir en el resto de los sistemas de manera también armoniosa. Es decir, que un método práctico para comenzar a hacer yoga sin que casi la persona, el novicio, piense que lo está haciendo, es empezar a saber a respirar bien, porque cuando nosotros decimos respirar bien, quiere decir respirar de una manera consciente. Respirar de una manera consciente, tal como se enseña en yoga, significa poner en marcha, como decíamos, uno de los motores más importantes que hay. Y no solamente me refiero a que al respirar mejor la oxigenación es más completa, el metabolismo de todo el ser humano y en especial el cerebro va a ser mejor. Si entonces el metabolismo, la oxigenación van a mejorar, pues va a mejorar la actividad cerebral y por lo tanto el resto, como decíamos antes, vía del sistema nervioso, de todo lo demás. No, es que de por sí la persona va a comprobar, y eso yo me atrevería a decir, que a las pocas horas de práctica, que efectivamente se produce una paz, un estado de relajación, una armonía que no ha sospechado jamás que pudiera tener. Y eso ya es un primer paso, yo diría el fundamental para empezar a hacer yoga. Los expertos como vosotros en yoga sabéis que luego caben diferentes tipos de respiración. Esa es otra cuestión, es ir subiendo peldaños dentro del mismo motor. Pero ya de por sí, incluso en las primeras prácticas, la persona va a reconocer que la respiración es el elemento fundamental para iniciar la vida. Lo primero que hace el niño cuando sale al mundo exterior, cuando nace, es empezar a respirar, que hay que enseñar, aunque sea con un cachete, a que llore para que empiece a respirar de una manera forzada, si se quiere. Sería casi un ejercicio yógico. Y luego, perdón, cuando sale el último suspiro, es una forma de respirar para pasar a otra realidad. Esta cita se nos ha acabado.
Eh, Comentando con respecto, bueno, a las neurociencias y los modelos que podía haber, tú repetiste unas cuantas ocasiones que lo importante es el modelo que uno tenga y evidentemente de acuerdo con el modelo hay un método que se aplica, ¿no? Ahora, en estos últimos años, la, la, la física cuántica ha cambiado totalmente los paradigmas científicos que existían, que estaban vigentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión de un físico cuántico de esta realidad y de esa realidad con mayúsculas? Decíamos antes que una de las dimensiones que tratábamos podía, y de hecho tiene muchas dimensiones menores, pero igualmente importantes. Cuando decíamos que el ser humano está abierto a la dimensión cósmica, en esa dimensión cósmica se podría incluir naturalmente en interacción con la dimensión terrestre. En realidad la realidad terrestre pues es una dimensión que está incluida en la cósmica, pero yo quería decir cósmica en el sentido de decir lo que está fuera del planeta Tierra. Claro, la física, yo más que la física cuántica habría que decir toda la física moderna, y cuando se dice física moderna pues habría que incluir todas esas ciencias que se apoyan en ella, como son la cosmología. La gravitación ya pues ya se estudia como si fuera casi un tema separado. Todas estas ciencias van abriendo más y más posibilidades de estudio y van desvelando más y más misterios, van cerrando unos y abriendo otros. Entonces, la física cuántica, no solamente extendida al planeta en el que estamos, sino a todo el cosmos, ofrece hoy día un modelo que ya de por sí presenta tremendas perplejidades. Cuando decimos, por ejemplo, que un electrón se puede presentar simultáneamente como corpúsculo y como onda. Cuando decimos, por ejemplo, que ese mismo electrón, antes de observarlo, puede estar situado no en un lugar determinado, sino en un entorno más o menos grande, definido por eso que se llama una función de probabilidad. Entonces estamos hablando de algo que yo me atrevería a decir que choca con el sentido, entre comillas, con el sentido común de las personas, porque antes de que la mecánica cuántica se desarrollara, todas estas cuestiones parecía que no tenían sentido. ¿Cómo una cosa va a estar en varios sitios a la vez? ¿Y cómo una cosa se puede presentar en un momento determinado como si fuera una onda y en un momento determinado como si fuera un corpúsculo? ¿Y cómo la simple presencia de un ser humano, de la subjetividad del ser humano, puede tener influencia sobre el resultado de un experimento? Bueno, todas estas cuestiones que sería muy difícil resumir aquí, pero que se dan en la física cuántica, lo que hacen es ofrecer nuevos misterios y por lo tanto abrir nuevas posibilidades a esos métodos a que hacemos referencia. Es decir, no nos tiene que extrañar que los métodos, si nos queremos centrar en el yoga, vamos a centrarlo en el yoga como una gran ciencia. No nos extraña que esos métodos incluyan con el tiempo nuevos y nuevos ejercicios para dar cabida a estos nuevos descubrimientos que va ofreciendo la física moderna. Por lo tanto, no quiere decir que el yoga evolucione con la física moderna en el sentido de que cambia la estructura básica. No, lo que quiere decir es que el yoga tendrá que ir
abriéndose, como se abre una flor, para tener en cuenta nuevas posibilidades que vamos descubriendo en el ser humano y que maravillosamente es una de las llamadas ciencias duras, la física moderna, la que está diciendo esto. Entonces, en ese modelo que decíamos antes, tenemos que incluir las oportunidades, las nuevas visiones que da la física moderna y por lo tanto habrá que pensar en nuevas técnicas. Es un gran reto para vosotros, los expertos en yoga. Ahora, esto quiere decir, evidentemente, de acuerdo con los físicos, que todo lo que estamos percibiendo es una irrealidad, no es real. O sea, todo lo que está ocurriendo en permanente cambio, en constante agitación, en continuo movimiento, aun cuando para la percepción de nuestros sentidos existe una apariencia, la apariencia no es real, de que hay algo sólido ahí como esa pared, por ejemplo. Mira, hay un ejemplo que es, vamos a empezar con un ejemplo que es muy ilustrativo para las personas que no lo conozcan y para que les choque, que es lo que creo que debemos en este momento intentar hacer con esta conversación, para que choque, para que le haga meditar. Hacía esta pregunta para entroncarla justamente con lo que se denomina la filosofía Vedanta, donde los yogis hablan de un mundo de las apariencias o un mundo ilusorio, pero que donde hay ilusión no hay realidad, es decir, es un engaño. Vamos a poner primero el ejemplo y luego brevemente daremos una interpretación a esto que acabas de decir. Cuando se hace una descripción del átomo y se habla, este es un modelo diciendo que el núcleo es lo que mantiene en equilibrio a las capas de electrones que rodean al núcleo. Ya digo que es una forma de hablar porque el átomo no se puede decir mucho más que esto. Nos tenemos que dar cuenta que si trasladáramos esto a un ejemplo práctico, el núcleo podría representarse por una cabeza de alfiler, mientras que la bóveda del Vaticano podría representar las capas de electrones que giran alrededor del núcleo. ¿Esto qué quiere decir? Que entre medias, para entendernos, no habría nada entre una cabeza de alfiler y las paredes de la bóveda. Es decir, llegaremos a la conclusión de que aquello estaba vacío. Bueno, pues lo que hablamos de un átomo se puede repetir de todos los átomos. Por otra parte, cuando hablamos de esa realidad que nos parece a nosotros manifiesta, pues cuando empezamos a estudiarla a diferentes niveles, vamos viendo que se va desvaneciendo más y más. Es decir, un objeto cualquiera, una silla, lo podemos descomponer en las moléculas que forman la silla, las moléculas en los átomos en las partículas elementales. Hoy día pensamos que nos detenemos, pero no sabemos si esto continuará así. Me parece que el elemento más pequeño a que llega hoy la ciencia moderna es el quark, pero cuando llegamos incluso a estas realidades nos damos cuenta que observándolos en el laboratorio vemos que muchas veces unas partículas al chocar con otras se desvanecen las dos, otras veces del aparente vacío surgen como si fueran fuegos artificiales partículas elementales. Es decir, si hay una verdadera alquimia, una transmutación entre energías y aquello que denominamos masa, porque no sabemos muy bien lo que es. Si hablamos de energías, todo el mundo tiene la sensación y cierta de que estamos hablando de algo que no se puede materializar, mejor dicho, que sí se puede materializar, pero que entendemos como algo no material. Con lo cual llegamos a la conclusión de que observándolo a un determinado nivel, esa silla que nos parece tan sólida, pues no es nada más que una interacción increíblemente compleja de campos de energía que aparentemente no tienen ninguna consistencia material.
Eso explica que se hable indistintamente de curvatura de un espacio, de masa, de energía como algo equivalente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De realidades materiales? ¿De entidades casi simbólicas? Por lo tanto, para un físico moderno, ese mundo de la realidad se desvanece. Se desvanece simplemente cuando va aumentando la resolución del microscopio con que está examinando esa realidad. Eso mismo que decimos de la silla lo podríamos aplicar naturalmente a las personas, con los cuales llegaríamos a la conclusión de que estamos hablando con otra persona, que cuando hablamos con otra persona estamos hablando con un conjunto de energías con algo más, que son esos planos que hemos dicho, con esos planos de cuando decíamos las 4 dimensiones fundamentales del ser humano. Pero a un cierto nivel, al que nos parece más evidentemente físico, todo se desvanece. Por lo tanto, todas estas enseñanzas profundas del yoga pues tienen sentido. Sí, que de alguna forma, bueno, está un tanto sintetizado en aquel libro de Capra, Frillo Capra, El Tao de la Física, cuando establece un poco el estudio entre, digamos, Oriente y Occidente, ¿no? Sí, hay un... Aunque suene a tecnicismo lo que voy a decir, pero por otra parte yo creo que es conveniente recordarlo. En la física moderna se habla más que de entidades, se habla de relaciones. Se habla de relaciones, y las relaciones a nivel coloquial todo el mundo sabemos que significa pues la interacción que pueda haber de unas personas o de unos objetos con otros, pero nada más, no se pueden materializar. Decimos, hay una relación entre estas dos personas, hay una relación, una actitud de esta persona respecto a este objeto. Bueno, pues en la física moderna, cuando se habla de la teoría de campos, la teoría de campos, en definitiva, viene a ser una teoría de relaciones. Y ya, por último, la ciencia se ha dividido enormemente, es decir, en un tanto, digamos, fragmentado, muy reduccionista, ¿no? Es decir, pues no sé, el psicólogo trata alteraciones psicológicas e incluso hay infinidad de escuelas de psicoterapia con características distintas. La medicina tiende a especializarse y a reducirse, efectivamente, porque es un campo tan complejo que para un individuo es muy difícil, evidentemente, entenderlo todo. En aspectos, digamos, de naturaleza espiritual, el ser humano se aferra fundamentalmente a creencias de acuerdo con su cultura, ¿no? Entonces, digamos que el ser humano está bastante desgajado, desintegrado y confundido. ¿Qué consideraciones tienes que hacer tú al respecto para que haya una mayor, digamos, integración? Cuerpo, mente, espíritu. Yo diría que para estudiar antropológicamente al ser humano y con esa definición o con esa enunciación, lo que quiero decir es que cuando se intenta de alguna forma armonizar esas componentes que sistemáticamente hemos venido hablando, yo diría que hay que recurrir yo diría que hay una ciencia que ayuda mucho a unificar criterios, no a unificar criterios, sino a pensar que se pueda llegar a una unificación deseable en el ser humano. Decíamos hace unos momentos que la física moderna, por una parte, llevaba a que el ser humano se diera cuenta que no es fácil distinguir lo que es realidad de lo que es ilusión. Pero al mismo tiempo, esa física moderna está luchando denodadamente para llegar a una unificación casi a una ecuación gigantesca por medio de la cual se explicara todo lo que es el cosmos, incluidas las dimensiones cósmicas y por lo tanto terrestres del ser humano. En eso se está luchando. Sí, pero justamente esa explicación
aun cuando se dé esa explicación de manera intelectual y racional para ser comprendida, ahí siempre va a haber establecida una dualidad entre el observador y lo observado. Y con lo cual quiere decir que la comprensión de todo es imposible. Lo que quería decir es que en un terreno que es el que quizá más atraiga la atención de los llamados científicos, la física da ejemplo de querer llegar a unificar criterios para tratar de explicar la realidad a partir de un solo concepto. Ese es, como método, yo creo que es un buen comienzo, pero naturalmente lo que realmente podrá, en definitiva, ayudar al ser humano es a darse cuenta que por mucho que se haga con esa física moderna, a lo más que podemos llegar es a unificar criterios para entender esas dos dimensiones importantes en el ser humano, que es lo terrestre y lo cósmico. Lo que queda, lo cósmico en cuanto a todo lo que rodea al ser humano y que de alguna forma está sujeto a estudio científico. Ahora bien, las otras dimensiones que hemos citado, la noosfera, donde ya el mundo no solamente de lo intelectual, sino de los sentimientos, y sobre todo la otra dimensión, que es la dimensión de la trascendencia, es algo que yo creo que lo único que puede llegar a que el ser humano se sienta más armónico consigo mismo y con los demás, es lo que también hablamos esta tarde, que es lo místico, entendiendo lo místico con mayúscula. Es decir, el ser humano tiene que adoptar una posición más humilde, tiene que dejarse guiar y decirle, recurre bastante menos a lo intelectual y recurre a tu corazón en el fondo y trata de identificarte con unas pistas que te van a dar, con unos métodos que te van a dar, pero que naturalmente tú vas a tener que desarrollar. Si tú te dejas guiar por esa intuición que yo estoy convencido que todo ser humano tenemos, quizá podamos, aunque sea por breves momentos, sentir esa totalidad a la que el ser humano debe aspirar. Entonces, para resumir yo mismo y para tratar de explicar un poquito mejor lo que he dicho, quizá de una forma un poco desordenada, es que los métodos nos pueden ayudar muy bien a trabajar en dos dimensiones, a trabajar quizá incluso con tres dimensiones, en el sentido que ya hemos explicado repetidamente, y luego al llegar a esas tres dimensiones, como método, sugiero nada más, porque no me atrevo a más, quizá abandonarse al corazón, a la intuición, y a ver qué nos dice el ejercicio de la oración, el ejercicio de la práctica de esas otras dimensiones, y a ver si recibimos la llamada.